Bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, buen provecho. Un saludo a todas las mujeres, a la juventud, a los trabajadores y las trabajadoras. Feliz cumpleaños al comandante Chávez. Gracias, Chávez, por tanto amor, por tanta fuerza. Y cuenta con tu pueblo, cuenta con que vamos a trabajar para hacer realidad el proyecto de Bolívar y de Chávez. Hoy desde la Asamblea Nacional hemos visto más un acto de desacato a la Constitución, de desacato a los poderes públicos, de desacato a la constitucionalidad, de ilegalidad de la Asamblea Nacional, cuando juramentan a unos ciudadanos que no tienen ningún tipo de derecho para ejercer funciones en el Poder Legislativo. Y no lo tienen por el simple hecho de que participaron en una elección de manera fraudulenta. Creo que han sido suficientemente demostrado el fraude que se cometió en el Estado de Amazonas, con grabaciones del propio gobernador, de funcionarios de la gobernación, de directores de la gobernación, cometiendo fraude electoral. A mí me da mucha pena que el debate de hoy, los diputados de la oposición hayan dicho que no es un debate ético, que no es la ética lo que tenemos que debatir. Bueno, si en este Parlamento no se debate la ética, ¿qué vamos a discutir? Es obvio, es claro, es notorio, es un hecho público que se cometió un fraude electoral en el Estado de Amazonas. Y ningún hecho delictivo, ningún hecho fraudulento genera ningún tipo de derecho. Por el contrario, lo que genera es un conjunto de responsabilidades. Por lo tanto, nosotros lo hemos dicho desde el principio. Este debate ya se dio hace 6 meses. Vimos al diputado Ramos Ayú diciendo que asumía, que acataba, que ponía en práctica la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, porque tenemos razón, porque se cometió un delito electoral. Yo creo que es importante dar una reflexión de la historia del gobernador del Estado de Amazonas. Hace 16 años, cuando él fue electo gobernador por primera vez, los adecos le hicieron exactamente la misma trampa que él está haciendo hoy. Y él demandó, peleó, acompañado por el pueblo chavista, y demostró que efectivamente él era el que había ganado la elección y que los adecos habían cometido un fraude electoral. 16 años después, ese gobernador está junto a los adecos haciendo el mismo tipo de trampa, el mismo tipo de fraude. Nosotros lo dijimos en la sesión, nuestro rechazo cuando el diputado Ramos Ayú fue electo como presidente no era él como persona o a su edad, como él quiso hacerlo ver en esa oportunidad, es lo que él representa, la política ADECA, la política de la trampa, la política del fraude que se está apoderando de la mesa de la unidad. Porque hoy ya no solamente es el fraude que cometieron en Amazonas, es el fraude que están intentando cometer en el referéndum revocatorio, presentando más de 600.000 firmas chimbas, 10.000 muertos, con que estuviese presente un solo muerto en esa lista debería ser un escándalo, 3.000 menores de edad, y simplemente quieren decir, bueno, eso no lo vamos a discutir, no es una discusión ética. Bueno, si la política, si la democracia no es una discusión ética, pregunto yo, ¿qué es? ¿Para qué tiene sentido todo este esfuerzo? Nosotros no estamos de acuerdo con esa forma adeca, tramposa, fraudulenta de hacer la política. Lo que ha pasado hoy es un acto absolutamente ilegal. Estos ciudadanos están usurpando funciones y eso tiene unas consecuencias jurídicas, y también todos los actos que a partir de este momento genere esta Asamblea Nacional son ilegales. El presidente de la Asamblea Nacional ha dicho que él no va a acatar ninguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Él no es quien para decidir si acata o no acata una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es lo que dice la Constitución. Ella es la que dice quién juzga y quién no juzga los actos. Y no es la Asamblea Nacional, es el Tribunal Supremo de Justicia. Él se ha decidido declarar en una actitud ilegal. Bueno, todos sus actos generarán ningún tipo de resultado desde el punto de vista de su validez jurídica. Lamentamos mucho el carácter muy bajo del debate que se ha dado hoy. Yo los llamo a la reflexión. Claro que la política es una discusión ética. Claro que en Amazonas hubo un fraude electoral. Claro que la oposición está agarrando un camino de la trampa, del fraude, el camino adeco. Y yo creo que esto nos une a la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos, independientemente de que seamos chavistas, opositores, no queremos la manera adeca tramposa de hacer la política. Queremos una manera distinta. Diferencias vamos a tener, esas diferencias hay que dirimirlas con respeto a la Constitución, a las leyes y a los principios éticos y morales que caracterizan al pueblo venezolano. Así que condenamos estos hechos, por supuesto, tomaremos las acciones legales pertinentes. ¿Cuáles? Y será que a partir de ahora todos los actos que genera esta Asamblea Nacional son ilegales hasta que acaten, como lo hicieron hace 6 meses, las sentencias, las decisiones. Y en el caso concreto de Amazonas, exigimos, esperamos que
que los tribunales correspondientes se pronuncien, que se repitan las elecciones del Estado Amazonas y más allá de eso, que se declare la responsabilidad del gobernador que participó directamente en este fraude electoral y también se realicen las elecciones de gobernador en el Estado Amazonas.